Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Dios es bueno. Una vez más, conectándonos para poder dar una palabra de aliento, una palabra de bendición para sus vidas. Amén. Así que vamos a esperar unos minutos para que el pueblo de Dios se conecte y también sea bendecido con esa palabra que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Saludamos desde ya a cada una de las personas que se están conectando. Mi querida hija espiritual Daniela Delgado, bendiciones, saludos desde lo más profundo de nuestro corazón. Le bendecimos a usted, a su familia, a su querido esposo, hijo espiritual también Fabricio, a Jeremías, a su mami Paquita Domenech, a su papi Eduardo, a su hermano Dieguito, que el Señor le bendiga mucho. Luisa María Segura, que el Señor le bendiga. Mi querida hermana Jacqueline Rosales de allá de Salinas, que nos ve cada noche en transmisión, le bendecimos. Amén. Esther Pita, que el Señor le bendiga. Elizabeth Espinosa, un abrazo, que Dios le bendiga. Bendiciones de lo alto. A mi querido hijo también, Alfredo Vieira, que la salud y la medicina del Señor esté siempre con usted. Declaramos sanidad, Alfredo, para su vida. Dios es bueno. Gloria a Dios. Bendiciones de lo más profundo de nuestro corazón. Somos los pastores Freddy y Patricia Pita del Ministerio Internacional de Benecer Bajo Unción, Ecuador. Giancarlos Pita, Dios le bendiga. Heidi Gómez, que Dios le bendiga. Bendiciones, y también felicitamos a Heidi con Víctor, que estuvieron de aniversario. Bendiciones de lo más profundo de nuestro corazón. Vuelvo a recalcar esa palabra. Estamos emocionados porque del corazón salen las mejores manifestaciones de amor y misericordia para el prójimo. Así que Heidi y Víctor, bendiciones. Verdad, nos agrada de que ustedes hayan cumplido un año más de matrimonio, y es grato porque fuimos los pastores que te casamos y te bendecimos en ese altar el día en que decidiste pues entregarle a Dios esa linda bendición de que Él te bendiga ese matrimonio. Así que fruto de eso tienes 3 hijos, Heidi y Víctor, y en verdad nos alegra enormemente lo que el Señor está haciendo con sus vidas. Amén. Así que en esta noche vamos a ir tomando ya una plataforma para poder hablar de algo muy importante. ¿De qué vamos a hablar? Del reino de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues el reino de Dios es el lugar donde Él está, donde Él habita, donde Él tiene toda la soberanía. Él es soberano, Él es el poderoso, Él es el que está sentado en el trono, donde tiene todo el mandato. Los estrados a sus pies es la tierra, y el reino de Dios es donde Él habita. Vuelvo a repetir, donde Él habita. Ese es el reino de Dios. Y en la escritura dice que el discípulo Juan el Bautista, profeta él, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y eso es importante en esta noche entenderlo, porque cuando el reino de Dios se acerca a nosotros, pasan milagros inexplicables. Salimos de lo natural y nos conectamos a lo sobrenatural. Escúcheme bien, cuando nosotros hablamos de una mentalidad de reino, ¿de qué reino estamos hablando? De un reino de Dios, donde está toda su soberanía y todo su poder. Aleluya. Así que tome nota en esta noche de lo que vamos a hablar. Coja un cuadernito, ábralo y tome apunte. Escúcheme, porque es importante de que usted tome apunte, porque así usted aprende mucho más. Parte de lo que nosotros enseñamos, o de la comunidad que nos dice a nosotros, de que tenemos que siempre escuchar, y eso es un porcentaje para aprender. Escribirlo es un porcentaje para aprender. Hablarlo es un porcentaje para aprender. Practicarlo es el otro porcentaje para poder aprender. Amén. Así que tome nota de lo que nosotros vamos a hablar. Cuando es predicado el evangelio del reino, escúcheme bien, cuando es predicado el evangelio del reino, se demuestra el poder del reino con milagros. Con milagros. Cuando predicamos el evangelio del reino, se demuestra este poder
del reino con milagros. Donde se lo predica, no debe existir, no debe haber ninguna enfermedad. Porque cuando se predica el reino de Dios, se lo tiene que demostrar con milagros. Porque todo lo que es contrario a Dios se tiene que ir. Toda enfermedad se va cuando el reino de Dios es predicado en ese lugar. Cuando se predica en los hospitales, el reino de Dios, milagros comienzan a suceder, porque las enfermedades se tienen que ir en el nombre de Jesús, porque Dios ha venido a dar sanidad, Dios ha venido a dar amor, Dios ha venido a dar misericordia. Cuando se predica este evangelio, tienen que existir milagros, y donde se predica este evangelio no tiene que haber pecado. Escúcheme bien, segunda cosa, donde se está predicando el reino de Dios o el evangelio del reino de Dios, no debe existir pecado. ¿Por qué? La escritura dice que Él ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros predicamos el reino de Dios, el pecado se tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el reino de Dios establece su soberanía en ese lugar. Tercera cosa, cuando se predica el reino de Dios, existen milagros y no deben haber ningún demonio, ningún espíritu contrario a Dios. Esas cositas que es que en mi casa siento como que andan en la noche, escucho pasos, escucho que cierran la puerta, escucho que la abren, como que alguien se pone al lado de mi cama y no tengo tranquilidad para dormir, estoy no teniendo paz. Entonces cuando se predica ese reino, ese espíritu de demonio se tiene que ir, porque ese es contrario al reino de Dios. ¿Por qué le digo todo esto, amados hermanos? Porque también tiene que desaparecer la pobreza. Donde se predica el evangelio de Dios, donde se predica el evangelio del reino de Dios, tiene que desaparecer la pobreza. Porque Dios es rico en amor y misericordia. Él en su reino tiene calles de oro y mares de cristales. Escúcheme bien. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el príncipe. Él es el rey. Él es soberano. Y entonces ya no tiene que haber pobreza, peor tristeza, peor dolor, porque el reino de Dios está siendo predicado. Después de haber hecho esta pequeña plataforma, quiero que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 8, versos 26 al 39. Lucas capítulo 8, desde el verso 36 del 26 al 39. Amén. Saludamos a Julio César Cedeño, ahí donde está mi querida hija también, mi queridita hija Suárez, toda la familia Suárez, Patricia, Cintia. Bendecimos a la familia Yesca también, que ya está conectado. Angie Moreira, que el Señor te bendiga, hija de allá de Galápagos. Marisa Villamar, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios por Carlita Merelo. Dios es bueno, amén. Así que vamos a ver en nuestra Biblia, en el libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos entonces a conectarnos del verso número 26. Lucas 8, desde el verso 26 en adelante. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ni ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito o un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él.
y le ataban con cadenas y grilletes, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos, o era impelido, es la palabra correcta, llevado al desierto por los demonios. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron los demonios que le dejasen entrar a ellos, y Dios se lo permitió. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero del lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la gente de que estaba en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, ya sentado a los pies de Jesús, vestido y con un cabal de juicio, y tuvieron mucho miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, escúcheme bien, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús que se marcharan de la ciudad de ellos, porque ellos tenían gran temor. Y Jesús se marchó yéndose en la barca y se fue a la ribera de Galilea. En esta noche, después de haber convertido una plataforma donde yo le dije que el reino de Dios, donde es predicado, o el evangelio del reino de Dios es predicado, no debe existir ni enfermedad, ni pecado, ni demonios, ni pobreza, ni sufrimiento. Y vemos cómo Jesús, en el primer versículo que vemos en el 26, cuando Jesús entra a la otra ribera, al otro lado de Galilea, entra a una ciudad de Gadara, porque así se llamaba, Gadara, y de ahí viene el nombre de Gadareno, ¿verdad? Entonces ahí en Gadara había un hombre gadareno que era loco, que tenía espíritus, que le ponían grilletes y cadenas, que andaba desnudo, que no tenía casa, sino que habitaba en los cementerios. Este hombre estaba atormentando, escúcheme bien, este hombre estaba atormentando, porque la gente natural de la ciudad de Gadara lo veía como un hombre loco, como un hombre que estaba atormentando a toda la gente que estaba en esa ciudad. Porque ante los ojos naturales la gente ve a un hombre. Pero escúcheme bien, porque cuando hablamos en el espíritu, como lo dijimos nosotros hace un día atrás, cuando nosotros andamos en el espíritu y no en lo natural, entonces nosotros podemos ver qué clase de demonios hay en el cuerpo de esa persona, qué es lo que lo está dominando y a dónde lo quiere llevar. Entonces cuando Jesús entra a Gadara, escúcheme bien, los demonios se sujetan, porque donde Cristo está, donde la presencia de Dios está, donde la gloria de Dios entra, todo demonio, toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, toda pobreza se tiene que sujetar a los pies de Cristo, porque Él es el soberano y Él tiene toda la gloria y toda la honra. Cuando Jesús entra a Gadara, el demonio se sujeta. ¿Por qué? Porque reconoce quién es ese hombre que venía. Jesús el Nazareno, Jesucristo nuestro Señor, entró a Gadara a dar libertad al cautivo, a abrir las cárceles de los que estaban encarcelados, a comenzar a dar felicidad y amor a los enlutados, a desatar ligaduras. Pero escúcheme bien, este demonio reconocía quién era Cristo, pero ese pueblo no. Lo voy a volver a decir. Mire, los demonios reconocen y saben quién es Dios, pero el pueblo, esa gente que estaba necesitada y estaba siendo atormentada por este hombre, no reconoció quién era Dios. No podía entender quién era Dios cuando entró a su morada, cuando entró a su ciudad, cuando entró a Gadara. Estos hombres no le dieron la honra, pero dése cuenta cómo este loco endemoniado de Gadara, el loco de Gadareno o el endemoniado de Gadareno, como usted lo quiera llamar, reconoció, dice la escritura, que al llegar Jesús, este dio un grito de desesperación y le dijo,
¿Qué vienes a hacer por mí? ¿Qué quieres de mí, Hijo del Dios Altísimo? Reconociendo cada demonio que estaba dentro del cuerpo de este hombre, que el que venía era más poderoso, que el que venía era soberano, que el que venía no era cualquier persona, sino aquel que tiene el poder para hollar serpientes y escorpiones, para enviar a los abismos y a lo profundo de la mar y a las tierras desérticas, a toda enfermedad y a toda pobreza. Aleluya, aleluya. Cuando Jesús entra a un lugar, todo lo que es en contra de él se tiene que rendir a sus pies. Y entonces escrito está, dice que este endemoniado gadareno se postra a los pies de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 14, verso 11, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Este endemoniado tuvo que doblar sus rodillas para reconocer que ese llamado Jesús era Dios. Y tuvo que confesar con su lengua que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Porque los demonios reconocen la soberanía de Dios. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios sabían que Jesús tenía que padecer y al tercer día, después de su muerte, resucitar. Los demonios sabían de que Él iba a estar a la diestra de Dios Padre. Porque para Él está hecho la tierra. Para Él se hizo todo lo que está aquí. Él es Dios. Él es mi Dios. Él es nuestro Dios. Él es tu Dios. Al verlo a Jesús, lanzó un grito de desesperación, postrándose a sus pies. ¿Qué tienes contra mí, Hijo del Dios Altísimo? No me atormentes. Escúcheme bien lo que dijo el endemoniado de Gadareno. No me atormentes. ¿Cómo cambian los papeles, verdad? Cuando está el reino de Dios en tu casa, cuando está el reino de Dios en tu lugar de trabajo, cuando está el reino de Dios en tu sector, en tu entorno, las cosas cambian. Anteriormente, antes de que Jesús entre a Gadara, dígame usted y léalo, ¿quién atormentaba? ¿Quién era el que atormentaba? ¿No era el endemoniado gadareno? Al que le ponían grilletes y cadenas y las rompía. A un hombre que lo tenían con desprecio, pero le tenían temor porque andaba desnudo. Así andaba el gadareno, desnudo y con grilletes rotos. Y que no habitaba en ninguna casa porque no tenía hogar, sino que habitaba en los sepulcros, en el cementerio. Yo creo, no sé, me imagino, me quiero llegar a la imaginación, que era tan famoso el endemoniado gadareno, que las madres para darle la sopa a los hijos decían, si no tomas la sopa, llamo al endemoniado, ¿ah? Lo llamo al endemoniado gadareno. Tómalo si no viene el endemoniado gadareno. Tenía una gran fama. Pero la fama se termina. El poder se termina. La soberanía se termina cuando hay alguien mayor que el que está ahí. Y el mayor que llegó a esa ciudad llamada Gadara era Jesucristo. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien toda rodilla se tenía que doblar y toda lengua tenía que confesar que era el Hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Y le dijo el endemoniado de Gadara, no me atormentes, Jesús. No me atormentes, por favor. Jesús, ya viendo este espectáculo, lo iba a enviar a los abismos, a lo profundo de los abismos, y le rogó. Después de que Jesús tiene una conversación, porque le dice, ¿cómo te llamas? Y ellos se manifestaron. Dice, nos llamamos Legión, porque somos muchos. Y entonces Jesús determina no enviarlos al abismo, sino que les permite entrar en un hato de cerdos. ¿Pero por qué les permitió entrar en un hato de cerdos? Esto también tiene un sentido y una razón. Jesús
quería demostrar de que ese pueblo tenía que entender de quién era Dios. Y los cerdos, el acto de cerdo, dice que se tiraron por un despeñadero y murieron y se ahogaron. Pero los que estaban viendo este espectáculo, este servicio de milagro, esta campaña de evangelismo, esta campaña de poder, no pudieron soportar la soberanía ni la sobrenaturalidad de lo que Dios hacía. Se sorprendieron hasta el punto de que ellos corrieron y dieron informe a las otras personas de la aldea diciendo lo que había pasado. Y cuando todo el mundo regresó a ver lo que había sucedido, encontraron a una nueva persona, a una nueva criatura, porque escrito está: todo aquel que está en Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque en Cristo hay transformación. En Cristo hay transformación. Él transforma las vidas. No importa qué tal encadenado estés, no importa cuán atado estés, no importa cuán destruido estés, no importa cuán desnudo estés, no importa dónde tú habites, pero cuando hay transformación, Dios transforma al ser humano. Y Dios transformó al endemoniado de Gadara. A este endemoniado le quitó esos demonios y fue un hombre de bien. Estaba sentado al lado de Jesús, escuchando lo que Jesús estaba predicando, pero la aldea no lo quiso reconocer. La aldea y los hombres de la aldea fueron y vieron a este hombre que había sido quitado todos los demonios, ya en santo juicio. Estaba vestido, tenía la capacidad de pensar y razonar. Él estaba convencido de quien le quitó esos demonios era alguien poderoso, como dicen los escritores, que la palabra poder significa dunamis. Había un dunamis, había un poder, había algo que se activó, algo que hizo grande maravilla en ese lugar. Pero este pueblo no lo quiso entender. Este pueblo no lo quiso permitir de que se haya generado un milagro. Y permítame decir y hacer un paréntesis. Hay mucha gente que no puede permitir y no puede discernir los milagros del Señor. Hay mucha gente que, a pesar de que ha visto de cómo Dios ha obrado en su casa, cómo Dios ha puesto a instrumento de Él para llevar alimento a su casa o ha dado sanidad en su casa, no lo pueden soportar. Y en vez de tener a Jesús, a ese Dios milagroso, lo rechazan. La ciudad de Gadara, completa ella, cada hombre que habitaba ahí, decidieron decirle a Jesús de que se vaya de la ciudad, porque tenían temor. Y yo pregunto, ¿temor a qué? ¿Temor a los milagros que pasaban en ese lugar, como hizo ese milagro con el endemoniado de Gadara, donde le quitó los demonios que tenía a un hombre que lo tenía en opresión, a un pueblo que lo tenía atormentado, que lo tenía asustado? De esos milagros, el pueblo de Gadara quiso que se vaya Jesús. ¿Y sabe qué? Me llama la atención lo que le voy a decir. Jesús hizo caso. Jesús hizo caso. Porque Jesús obedece a lo que tú le dices. Si tú no quieres que Jesús esté en tu casa, Él va a salir de tu casa. Porque Él no está donde no le quieren ver, donde no le quieren tener, donde no le quieren oír. Él se va a tener que ir de ese lugar. Y ahora, si el reino de Dios o el evangelio de Dios se manifiesta con milagros y tiene que desaparecer enfermedad, pecado, tiene que desaparecer todo demonio como los demonios que tenía el loco de Gadara, tiene que desaparecer toda pobreza y todo sufrimiento, entonces ¿qué reino es el que está dominando en esa casa? ¿Qué reino está dominando en ese barrio? ¿Qué reino está dominando en ese hogar? Porque también podemos hablar del reino de Satanás. En el reino de Satanás se fomenta el pecado, la mentira, el adulterio, la fornicación. Ahí sí existe eso.
Es tu decisión. Si tú quieres sacar de tu ciudad, de tu casa, de tu hogar, de tu vida a Jesús, vas a seguir en el pecado. Vas a seguir en la mentira. Vas a seguir en la enfermedad. Vas a seguir en la pobreza. Pastor, pero yo aún sigo siendo pobre. Vámonos a las iglesias del libro de Apocalipsis. Pareces ser pobre, pero tú eres rico. Pareces que no tuvieras, pero lo tienes todo. Pareces que no tuvieras nada, pero eres poderoso. Recuerda lo que dice la Escritura. Sé fiel hasta la muerte. Recuerda lo que dice la Escritura. Que yo te daré la corona de la vida. Recuerda lo que dice la Escritura. Yo estaré contigo. Recuerda lo que dice la Escritura. Yo abriré camino. Recuerda lo que dice la Escritura. De mi mano nadie te va a arrebatar. Recuerda lo que dice la Escritura. Tú eres la niña de mis ojos. Recuerda lo que dice la Escritura. Yo seré tu buen pastor. En delicados pastos te pastoreará. Aderezas mesa delante de tus angustiadores. Y Él te ungirá tu cabeza. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él es tu Padre. Y tú eres el Hijo. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él ama y exhorta. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él te guía porque Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él es el restaurador de portillos. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él es el principio y Él es el fin. Recuerda lo que dice la Escritura. Que Él es nuestro Dios. Que por su palabra hizo los cielos y la tierra y le puso orden. Cuando el Espíritu del Señor andaba sobre la faz de la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y Él ordena la tierra y Él la llena del poder que tiene solamente Él. Este es tu tiempo. Este es el tiempo del reino de Dios. Dios es bueno. Y si hoy esta palabra que te estamos dando es para que tú entiendas que cuando es predicado el Evangelio no tiene que haber una enfermedad. Y son sanos en el nombre del Señor. Escrito está que por sus llagas hemos sido curados. Que donde se predica el Evangelio del reino no tiene que haber pobreza, porque somos ricos, como el Señor lo dijo, en amor y misericordia. Donde se predica el Evangelio del reino de Dios no tiene que haber ningún demonio, porque la atmósfera que creaste en tu casa está llena de adoración y alabanza. No debe haber tristeza ni dolor. Juan el Bautista decía y predicaba en medio del desierto: el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y si Él se acercó a nosotros, es para podernos bendecir. Que Dios les bendiga con esta palabra. ¿Por qué termino aquí? Porque quiero darle una muy buena noticia. Una agradable noticia. Vamos a sellar la palabra y diga o ponga ahí: yo soy del reino de Dios. Amén. Con esa palabra vamos a permanecer sellándola. Yo soy del reino de Dios. En estos días hemos estado inquietos. Gloria a Dios por los que están conectados. Y le hemos pedido a Dios sabiduría con mi esposa para retomar una visión que tuvimos el año pasado, de bendecir a las personas más vulnerables de los sectores vulnerables de Guayaquil o de los sectores vulnerables del Cantón Durán. Lo hicimos algunas veces. En Durán solamente participamos una vez, allá en Nueva Fuerza 3, donde también tenemos una obra del Señor. Y queremos retomar
Y para eso el Señor nos dio una palabra. Esta palabra es: yo soy un buen samaritano. Vamos a repetirla: yo soy un buen samaritano. Y estamos tratando de hacer viral un hashtag: yo soy un buen samaritano. Jesús nos dio esta parábola a uno de sus discípulos, o bueno, al grupo de discípulos, diciéndole acerca de del buen samaritano, donde pasó un sacerdote y viendo a un hombre herido, siguió de largo. Pasó un levita y viendo al hombre herido, siguió de largo. Pero pasó un samaritano y al ver la necesidad, se detuvo. Se detuvo. Recuerde que samaritanos y judíos en ese tiempo no se llevaban. Eran extranjeros los samaritanos para los judíos. Hoy nosotros también tenemos que entender que éramos extranjeros, porque el reino de Dios vino para los judíos. El reino de Dios vino para que el pueblo de Israel se levante. Era una promesa. Pero por cuanto la cena y las bodas del Cordero estuvieron preparadas y no quisieron ir los convidados, pues entonces el Señor dijo que inviten a otros. Y entonces ahí nosotros entramos por medio de su gracia. ¿Qué vamos a hacer? Una vez al mes vamos a hacer 200 almuerzos comunitarios. Un día sábado, el primer sábado de cada mes, vamos a hacer 200 almuerzos comunitarios y lo vamos a dividir en 3 grupos. Esto no depende de denominación, de iglesia, de que si son pastores, apóstoles, profetas. Todo aquel que quiere ser un buen samaritano se puede unir a esta visión. Se puede unir a esta visión. Necesitamos voluntarios. Vamos a tener un voluntariado que va a crecer, porque yo sé que esto es de parte de Dios. Vamos a dividirnos en 3 grupos. El primer grupo son los sembradores. Son los sembradores. Los que sembraron en buena tierra. Los que el Señor le dice: yo doy semilla al que siembra y pan al que come. Esos sembradores son los que van a tener la capacidad y Dios le va a dar la oportunidad de bendecir a otros. Si esta actividad la vamos a hacer, digamos, el primer sábado del mes, que es el 4 de julio, los sembradores que van a estar en un grupo designado, donde está funcionando por medio de un grupo de WhatsApp, ellos se van a encargar de entregar a la pastoral los pollos necesarios, el arroz necesario, los condimentos necesarios, aceite y los platos desechables o los contenedores donde va a ir el alimento con las cucharas, las colas o el jugo. Eso lo hacen los sembradores. Gracias a Dios, hoy me llamó una persona, me escribió y me dijo: pastor, cuente conmigo. Yo le voy a dar 3 pollos y 100 contenedores para que sirvan la comida. Y mire que Dios es bueno. Hay otras personas que ya me han escrito y me dicen: cuente conmigo, pastor, dígame lo que hace falta. Dios es bueno, porque Dios le gusta bendecir a la gente que le gusta ayudar. Él te va a dar la semilla, pero ojo, la semilla no es para comérsela, la semilla es para sembrarla. Amén. El segundo grupo va a ser el grupo denominado los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Ese grupo que está facultado para poder convertir esa siembra en alimento. Ellos van a preparar la comida. Si es un seco de pollo, ellos son los que van a hacer el seco de pollo, van a hacer el arroz, van a tener todo preparado. Esas personas van a tener las mesas con unas carpas, vamos a sacar los parlantes, vamos a vocear de que estamos dando almuerzos comunitarios totalmente gratis. ¿Para quiénes? Para las personas más vulnerables. ¿Para quiénes? Para las personas que están en droga, que están en alcohol, madres solteras, personas de la tercera edad, niños que no han comido. Tenemos que hacer algo. Pero asimismo, como nosotros damos el pescado, también queremos enseñar a pescar. Y para eso está el tercer grupo, que son los evangelistas, que van a aprovechar la oportunidad. Van a aprovechar la oportunidad para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Van a ser esos atalayas que van a hablar del reino de Dios, que van a estar orando por esas personas y sus necesidades.
Y por medio de la fundación que precedimos, entonces vamos luego de tener un grupo ya bien formado, vamos a comenzar a traer capacitación para que estas personas comiencen a levantarse y tengan emprendimientos. Porque todos, escúcheme bien, todos merecemos una oportunidad. No miremos con desprecio al drogadicto, al alcohólico. No miremos con desprecio a las personas que tienen problemas de conducta. No miremos con desprecio a una niña que se convirtió en madre y ahora es una madre soltera. O quizás no miremos con un desprecio a un anciano de la tercera edad. Todos merecen una oportunidad. Y esa oportunidad no la vamos a dar nosotros, la va a dar Dios. Nosotros seremos los instrumentos para poder llegar a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que usted se apunte, que usted sea un voluntario, que usted lleve la camiseta, yo soy un buen samaritano. Es una honra servirle al Señor. Es un privilegio servirle a Dios. Y ese privilegio solamente tiene la oportunidad de hacerlo usted. Se lo dejo en sus manos para servir. Se lo dejo en sus manos para evangelizar o se lo dejo en sus manos para sembrar. Recuerde que todo lo que hacemos para Dios lo tenemos que hacer a la excelencia. Siempre vamos a entregar lo mejor. Siempre lo vamos a dar con todo el amor porque Dios nos amó primero. Amén. Así que después de esta breve información, después de haber sellado la palabra, después de haberle dado este mensaje, después de haberle anunciado que cuando el evangelio del reino de Dios se predica, existen milagros, como existió en Gadara, que aún los demonios se sujetaron a Jesús, que aún los demonios se arrodillaron delante de Jesús, cumpliéndose lo que está escrito, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Así que, amados hermanos, ahí está una oportunidad para poderle servir. Quizás usted que me está viendo y en algún momento dijo, yo no tengo oportunidad para ayudar. Ahí tienes cómo hacerlo. Nosotros solamente somos instrumentos para poder lograr algo que el Señor quiere hacer. Esto no es de tener personas para nuestra iglesia, si así lo quiere ver. Aquí puede entrar cualquier persona de cualquier iglesia, de cualquier denominación. Lo que queremos es servirle al Señor. Un solo cuerpo, un solo Cristo. Unos pueden ser ojos, otros pueden ser cabeza, otros pueden ser las manos, otros pueden ser los pies. Pero todos juntos seremos el cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Estamos atentos a su respuesta. Recuerde que lo puede hacer por Messenger, lo puede hacer por medio de esta transmisión o puede llamarnos o escribirnos al teléfono o al WhatsApp 096-123-6246. Vuelvo a repetir, 096-123-6246. Ese es mi teléfono personal y también de la iglesia. Usted se puede comunicar con nosotros. Nos puede enviar un WhatsApp. Le podemos llamar. Usted puede escribirnos al Messenger. Le podemos llamar. Le podemos anunciar qué es lo que estamos haciendo. Vamos a registrar cada actividad porque tenemos que demostrar lo que hacemos. Esto no es para tomarnos la fotito con el indigente o con el drogadito. Esto no. No es para eso. No es para tomarnos un selfie. Es para ayudar, pero sí tenemos que registrar lo que hacemos, porque queremos que muchas personas se unan. Hay gente que nos ve desde el exterior, desde los Estados Unidos, hay personas que nos ven desde Argentina, hay gente que nos está viendo de Colombia, hay gente que nos ve de Galápagos, hay gente que nos ve de Quito, hay gente que nos ve de Manta. Y para todo es, no importa la distancia. Cuando usted quiere servir y es para una buena obra, ahí está Dios. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar. Yo sé que en esta noche Dios no te va a dejar tranquilo y te va a decir, vamos, ahí hay una buena forma de trabajar, una buena forma de ayudar. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, que nuestra economía ha bajado enormemente, pero dele gracias que usted tiene y hay otros que no lo tienen. Pero ¿cómo vamos a bendecir al drogadicto si toda la plata que se la gana o quizás hasta roba es para su consumo?
No vamos a señalar ni vamos a juzgar. Solo vamos a bendecir. Dios nunca te juzgó. Dios nunca me juzgó. Él lo que hizo fue levantarnos, sacudir nuestro polvo, limpiar nuestras heridas y amarnos y decirnos, vete y no peques más. Así que el Señor les bendiga. Le amamos en Cristo. Un abrazo una vez más. El pastor Freddy y la pastora Patricia del Ministerio Internacional Ebenezer Bajo Unción, Ecuador. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga.